líneas de menos de 80 kilómetros. Estamos hablando de, habida cuenta de la, ¿qué mencionamos en la clase anterior? En la clase anterior señalamos que el modelo PIP tenía su componente transversal, cuyo objetivo básicamente era la parte del elemento resistivo, la perditancia, servía para modelar el estado físico de la línea, en particular las pérdidas corona. Y el capacitor servía básicamente para determinar qué aporte de reactivos podía tener la línea. Entonces, cuando hablamos de líneas cortas, incluso hicimos el ejercicio cuando nosotros dijimos el aporte de reactivos es igual a la tensión al cuadrado por el B sub 0 por la longitud. Entonces, cuando estamos hablando de líneas cortas, usualmente son de tensiones reducidas y longitudes reducidas. Entonces, habida cuenta de que esto, respecto a la capacidad de transporte, es relativamente bajo, entonces la idea es no considerarlo en el cálculo en estos casos. Lo mismo sucede con la perditancia. Entonces aquí estamos hablando de considerar solamente los elementos longitudinales. Son líneas de subtransmisión hasta 60 kilovoltios y en distribución primaria que puede ser 10 o 22.9. Si estamos hablando, por ejemplo, lo que es frecuentemente usado en distribución, particularmente en Lima, son, por ejemplo, líneas subterráneas. Más de la mitad de la red de distribución de Lima está basada en líneas subterráneas. Entonces, ¿qué pasa en las líneas subterráneas? Cuando nosotros hablamos de la línea de distribución aérea, estamos hablando de distancias entre fases del orden de 1 metro. Entonces, la distancia media geométrica, decíamos que era la raíz cúbica de las distancias medias geométricas de las tres fases. Entonces, aquí estamos hablando de 1 metro en términos para el elemento inductivo. Si nosotros estamos hablando de un cable subterráneo, realmente estamos hablando de el orden de los centímetros. Fíjense, estamos hablando de 1 metro y en el otro estamos hablando en el orden del centímetro. Entonces, habida cuenta de que el elemento inductivo depende de la disposición geométrica, en el cable subterráneo ese valor no es que sea 0, sino que su valor no va a impactar realmente en el flujo de potencia. Entonces, de ahí es que hablamos que dependiendo del tipo de línea que vamos a utilizar, podemos dar mayor o menor atención a los modelamientos de la línea. No quiere decir, por ejemplo, de que un programa de transmisión o de distribución tenga más o menos datos. El tema está a qué datos le doy importancia. No presentan aporte de reactivos excesivos, por lo que hemos mencionado, las distancias media geométricas son pequeñas. Por el pequeño gradiente de tensión, no presentan pérdidas corona. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de corona, también había una componente que era raíz del conductor y la distancia media geométrica, cuando hablamos de la pérdida de corona en la clase anterior. Y se le denomina a este análisis de parámetros concentrados. Cuando hablamos de parámetros concentrados, es que es toda la impedancia de la línea lo estamos concentrando en un solo elemento. Entonces, a estos modelos se le denominan parámetros concentrados. Y luego vamos a ver cuáles son los parámetros distribuidos. Cuando estamos hablando de línea de media longitud, ya estamos hablando de líneas relativamente más largas. Usualmente estamos hablando de líneas de 138, 220 kilovoltios.
Entonces, ¿qué pasa? En la línea de corta longitud, estamos acá hablando de 22,9, por ejemplo, una tensión de distribución. Cuando hablamos de media longitud, 138 y 220, estamos hablando 138 al cuadrado. Es realmente bastante diferente 22,9 al cuadrado versus 138. Las longitudes, aquí estamos hablando en distribución, por ejemplo, 20 kilómetros. Aquí podríamos estar hablando de 200 kilómetros. Entonces aquí estamos hablando de un orden superior y aquí estamos hablando de un orden 4 veces superior. Entonces, en consecuencia, en estas líneas, por la longitud ya se considera la componente inductiva. Eso significa que esas líneas tienen aporte de reactivos. Entonces, ¿cuál es el problema de estos aportes de reactivos? Es de que, por ejemplo, nosotros tenemos este modelo de línea y, por ejemplo, como estamos hablando de 138 kilovoltios, estamos hablando de 200 kilómetros de longitud. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de los megabares. Entonces, podríamos estar hablando entre decena a centena de megabares. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, que estas líneas tienen una capacidad de 150 MVA, entonces 150, digamos, si hablamos de 50, 150 estamos hablando de la tercera parte. Entonces, estos megabares de repente son necesarios para compensar parte de este reactivo que se necesita. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si la línea está en vacío? Si la línea está en vacío, imagínense ustedes una línea en vacío, pero sin embargo tiene que soportar 50 megabares de tipo capacitivo. ¿Por qué? Porque este 150 nosotros hablamos capacidad de transporte, pero sin embargo la línea tiene un perfil de carga. Entonces ese perfil de carga puede estar por aquí, que puede ser 10, como podemos estar hablando acá de los 150, que es la capacidad de transporte. Independientemente de esta capacidad, este aporte de reactivo es constante. Entonces, esos detalles realmente nos hacen, ¿qué cosa? Nos hacen llevar a que el análisis del comportamiento nos exija tener un modelo PIC que se considere el aporte de reactivos, y eso del aporte de reactivos, los modelos plantean que los aportes de reactivos se distribuyen en los extremos de la línea. No quiere decir que no haya, sino que para efectos del modelamiento, todos los programas de flujo de carga hacen esta convención. La convención es distribuir el aporte de reactivos de una longitud dada entre los extremos de la línea. Si las pérdidas son bajas, si las pérdidas coronas son bajas, entonces no se considera el otro elemento, que es la perductancia. Y nuevamente el análisis sigue con parámetros concentrados. Estamos concentrados todos los elementos en una resistencia, en una reactancia y una capacitancia para el aporte de reactivos. Entonces, adelantando un poco, ya que estamos hablando de 138, 220 kilovoltios, fíjense, para tener un orden de magnitud, yo les muestro cuáles son los valores estimados. Entonces decimos, una línea de 220 kilovoltios tiene una capacidad de transporte del orden de 150 MVA. 150 MVA que de repente me puede llevar a un aporte de reactivo del orden de los 50 megabares. Entonces, decimos, cuando tenemos una necesidad de transmitir 150 MVA, si esto lo desgloso en activo y reactivo, este reactivo puede ser casi equiparable a lo que aporta la línea.
entonces podría de alguna manera compensarse. ¿Por qué? Porque necesito inyectar reactivos, necesito reactivos y la línea me está dando reactivos. Pero ¿qué pasa en este caso? Si necesito 10, de repente los reactivos pueden ser del orden de 2, pero sin embargo tengo un aporte de 50. Entonces, por eso es que en las líneas de transmisión hay una configuración de la línea donde físicamente se necesitan reactores, que son reactores de línea. Los reactores de línea, ¿qué finalidad tienen? Los reactores de línea tienen la finalidad de que en condiciones de vacío absorben el reactivo capacitivo que aporta la línea. Entonces, parte del diseño de un sistema de transmisión precisamente pasa por analizar las condiciones de vacío y evaluar en estas condiciones de vacío qué tamaño de reactor inductivo necesita. Entonces, ese, digamos, es parte del diseño de una línea de transmisión de extra alta tensión. Nuevamente, siempre haciendo la diferencia con distribución. En distribución uno no se preocupa de este análisis vacío. En transmisión es un análisis básico que hay que hacer para determinar si se necesita o no los reactores. Ingeniero, eso vendría a ser el efecto Ferranti. Es la forma de mitigar los riesgos de sobretensión por efecto Ferranti. Usualmente estos reactores están en el orden de entre 20 a 40% de la capacidad de transporte de la línea. Digamos nuevamente como órdenes de magnitud. Entonces, ¿cuál es la característica de las líneas tanto de corta como de media longitud? En principio, que cuando uno hace el análisis operativo, ¿cuáles son los objetivos del análisis operativo? Verificar voltajes en las líneas y comprobar que no hayan sobrecargas en las líneas. Eso es lo que se trata de evaluar en un análisis operativo, preoperativo y en general en cualquier fase de las distintas de los distintos timings que hay en las líneas de transmisión, ya sea en diseño, en operación. Necesitamos conocer cuáles son los voltajes, porque hay un voltaje de envío y un voltaje de recepción, cuáles son los flujos de la línea, y debe haber obviamente una correlación entre flujo y voltaje. Se entiende que a mayor flujo la tensión debería descender, y cuando hay un flujo cero, como señalaba Jesús, existe el riesgo de la sobretensión. Entonces es una correlación corriente-tensión. El estudio, todo análisis operativo tiene que tener, digamos, su evaluación de corrientes y su evaluación de tensiones. Entonces, para fines, digamos, de este esquema, tenemos corriente de envío y corriente del lado de recepción. Cuando estamos hablando de la corriente de envío, estamos hablando el balance de Kirchhoff en una barra. Entonces, y en el lado de recepción estamos hablando de otro balance de corriente ya abasteciendo la carga. Entonces, por eso estamos precisando, por ejemplo, en la primera ecuación, que la corriente de envío es la corriente de línea, más el aporte de reactivos, más el IC1, perdón. Y en el lado de recepción, la corriente de recepción es el aporte de la línea
menos la corriente capacitiva. Y esta corriente capacitivo, fíjense, está en función ¿a qué? Está en función a la distancia de la línea y a la tensión en barra. Entonces, acá la idea básicamente es revisar si esta tensión de recepción está dentro del más o menos 5% que exigen las normas de operación. Entonces, la idea del análisis operativo desde el punto de vista de tensiones es que la tensión en el lado de envío tenga que estar en el orden más o menos un porcentaje que establece la norma respecto al valor nominal. Y en cuanto a la corriente, obviamente la corriente tiene que ser menor o igual a la corriente de transporte de la línea, a la capacidad de transporte de la línea. ¿Podría repetirlo del voltaje? ¿El voltaje? El voltaje de recepción. El voltaje en el punto de suministro Ya. de un sistema de transmisión debe variar alrededor de su tensión nominal un más o menos por ciento que establezcan las normas de calidad o que establezcan las normas operativas. La norma de calidad es más o menos 5% en distribución. Eso también se cumple ahí en transmisión. En transmisión también. Pero en transmisión, aparte de una norma de calidad, hay una norma de operación. Ya. ¿Y eso quién lo define? El operador. El operador. La norma de calidad es una norma general y eso aplica, digamos, a todo el sistema. La norma de operación prácticamente aplica a cada barra. Cada barra tiene su propio valor de tensión operativa y su propia admisión de excursiones de tensión. Por ejemplo, nosotros podríamos estar hablando de una línea que interconecta dos sistemas. En ambos casos podríamos estar hablando de una misma tensión nominal. En ambos casos podríamos estar hablando de desviaciones de tensión de acuerdo a una norma técnica. Desviaciones de tensión de acuerdo a una norma técnica. Pero la tensión de operación 1 puede ser diferente a la tensión de operación 2. Entonces, las tensiones de operación se especifican para cada barra del sistema. Por ejemplo, en el caso de particular de Lima, ¿cuánto es 220 menos 5%? Son 11, 5,5, 214,5. 214,5 es la variación mínima que tiene por norma de calidad. 209 sería. ¿Perdón? 209 sería. 2211, ¿no? 209. 209 es el mínimo valor establecido por la norma de calidad. Pero si uno verifica en el sistema cuáles son las tensiones de operación, hay algunas barras del sistema que pueden soportar hasta 205 kilovoltios. Entonces, la tensión operativa muchas veces permite más o menos que la tensión de calidad. Entonces, eso definitivamente sale de un análisis ya de la experiencia que se tiene de la operación del sistema. Por ejemplo, en Lima, los sistemas de 220 kilovoltios tienen como tensión mínima de operación 205 kilovoltios. Cuando usted dijo que es el operador el que define sus voltajes, ¿quién vendría a ser el operador? ¿Por eso una distribuidora podría ser la empresa? El operador es el propietario de la subestación, pero lo define conjuntamente con
el operador del sistema, El CODES. del CODES. Ya. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que yo también me pregunto. Es básicamente una descomposición más detallada de la ecuación operativa de una línea. ¿Qué cosa es o sea, si nosotros vemos la línea, ¿qué cosa es? La tensión de envío. La tensión de envío es la tensión del lado de recepción más la caída de tensión en el elemento. Es eso. Y nada más que eso. Entonces, si uno trata de o sea, la lógica y la ley de Ohm, caída de tensión dice que la tensión en un punto es igual a la tensión de envío menos la caída de tensión. No es ni más ni menos que esto de acá. ¿Cuánto voy a tener en el lado de recepción? En el lado de recepción voy a tener lo que envíen en un extremo de la línea menos la caída de tensión. Ahora, si yo veo de qué depende cada uno de estos, justamente el operador lo que ve es el voltímetro. Los sistemas de control lo que controlan son las variables operativas. La variable operativa es voltaje. O sea, para el transmisor, digamos, y para el operador de demanda, llámese una mina, lo que fuera, lo que le interesa es cuánto de voltaje está recibiendo. Cuánto de voltaje, y si con ese voltaje la carga que está demandando es posible atender. El tema está en que para alcanzar a controlar ese voltaje y para alcanzar a manejar la demanda, obviamente ya hay que saber un poco más. Entonces, si a uno, por ejemplo, le dicen, bueno, el problema es, tengo un problema de voltaje, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí justamente donde viene la necesidad de esta ecuación de acá. Entonces, ¿de qué depende? Fíjense, voltaje de envío y voltaje de recepción. Son dos variables que uno lo ve en el voltímetro. Y luego tenemos de qué depende esta corriente sub L. Esta corriente sub L ya depende de la impedancia de la línea y de la tensión de recepción. Entonces, lo que nosotros podemos nuevamente simplificar es que esta tensión de envío y esta corriente de envío dependen de la tensión de recepción y de la corriente de recepción, resumidamente. Y estos tienen sus factores que son constantes, que se determinan, digamos, en la fase de diseño. Si nosotros vemos, por ejemplo, la constante C, admitancia, impedancia y admitancia sobre 4. ¿Qué cosa es la admitancia? La admitancia es la componente transversal. ¿Qué cosa es la impedancia? Es la componente longitudinal. O sea, estas constantes dependen básicamente de los parámetros de la línea. A eso se le denominan las constantes generalizadas de las líneas A, B, C y D, que a su vez son números complejos y que se derivan de los propios programas. Entonces, de ese análisis, ¿qué cosa es lo que interesa desde el punto de vista, digamos, de diseño? En el diseño, a mí me interesa el valor de tensión y me interesan los valores de corriente. Entonces, si uno dice, me interesa voltaje, me interesa corriente, entonces, ¿en qué situación el voltaje es cero?
¿En qué condiciones de la operación de un sistema la tensión es casi cero? Cortocircuito. Entonces, ese es un extremo operativo de la línea. ¿Y en qué otra condición la tensión es máxima? Vacío. Entonces tenemos dos extremos. Una condición de vacío y tenemos una condición de cortocircuito. Se supone que entre esos dos extremos hay un punto intermedio que viene a ser la condición operativa. Entonces, cuando uno analiza la línea, ¿qué cosa tiene que ver? Tiene que ver qué carga va a atender, que es esto de aquí. Si esa condición de mínima carga se parece o no se parece a una condición de vacío. Si esta condición máxima se parece o no se parece a la capacidad del conductor. Y si todavía hubiera una corriente máxima, esa viene a ser la corriente de falla. Entonces, esa ecuación que habíamos señalado, que está en la parte superior izquierda, nos va a dar las claves para poder analizar las dos condiciones extremas. La condición extrema es una operación en vacío. La operación en vacío significa no carga, por tanto la corriente en el lado de recepción es cero. El segundo sumando de las dos ecuaciones son ceros. Entonces solamente nos queda una componente que es A por B sub R. ¿Qué cosa sostiene el A por B sub R? El A por B sub R solamente lo sostiene este de aquí. O sea, la tensión en el lado de recepción depende del aporte de capacitivos. ¿Por qué? Porque esta corriente es cero, no hay nada. Entonces, el efecto Ferranti nos va a permitir determinar si este aporte de capacitivos es mucho o es poco. Y si es mucho, entonces yo tengo que dimensionar un reactor para que absorba eso. Entonces, digamos que yo voy a tener que una condición de vacío, por ejemplo, si estoy hablando del voltaje, vamos a suponer que esta es la tensión nominal. Entonces, una condición de corriente vacío, de repente, esta es mi tensión de vacío. Y en este punto. Y esto, vamos a suponer que me da 30% de la tensión nominal, o sea, un 30% más. Entonces, si me da este valor, significa que yo estoy poniendo en riesgo físico de sobretensión a las instalaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo en este punto coloco un reactor? Entonces, tengo que colocar un X sub R, por lo que es lo mismo, un aporte de reactivos inductivos, de manera que esta línea se comporte de esta forma. Por ejemplo, que rebaje a 10%. Entonces, aquí estoy prácticamente haciendo el diseño de la línea para una condición del sistema. Y me lo va a dar esta ecuación. De la misma forma se procede cuando estamos en cortocircuito. En cortocircuito se supone la tensión es cero. Obviamente ya aquí es un poco más complejo porque tengo que ver cuál es la configuración del sistema para conocer, ¿qué cosa voy a conocer? ¿Cuál es esta corriente de cortocircuito? De manera que cuando uno habla de un sistema bajo carga, estamos hablando
estamos hablando de una variación de corriente, que va a ir de 0 hasta la corriente de cortocircuito. O sea, un diagrama, lo que le llaman es el diagrama vectorial operativo de la línea de transmisión. Y luego estamos hablando de las líneas de gran longitud. Las líneas de gran longitud son mayores a 260 kilómetros, son líneas de extra alta tensión, y aquí ya dejamos los modelos de parámetros concentrados para pasar a los parámetros distribuidos. Y el uso de ecuaciones generales para el modelamiento. Entonces, cuando hablamos de parámetros distribuidos, estamos hablando de descomponer la línea en segmentos que se conectan en serie. Entonces, una línea, en teoría uno la puede dividir en infinitos segmentos. Ahora, ¿cuál es la gracia de parámetros distribuidos a parámetros concentrados? Fíjense, cuando estamos hablando de parámetros concentrados, nos preocupamos en el lado de envío y nos preocupamos en el lado de recepción. En algún punto de la línea no sabemos. O sea, no sabemos cómo es la línea, el voltaje al interior de la línea. Entonces, nosotros en este análisis, por ejemplo, que planteamos, nos interesaba conocer cuál era el voltaje en el extremo de la línea. Decíamos, si supera un régimen de detección máxima, entonces coloco un reactor y con ese reactor lo rebajo, y mi criterio es dejarlo en 10%. Entonces, con ese reactor logro compensar el aporte de reactivos. Entonces, ¿qué cosa estoy asumiendo? Estoy asumiendo que al interior no hay problemas sobre el voltaje. Sin embargo, cuando estamos hablando de líneas de extra alta tensión por su longitud, de repente podría ser que el comportamiento o el riesgo de sobretensión no se dé en un extremo, sino se dé, vamos a suponer, por acá. Aquí está ese 30%. Fíjense. O sea, se descompone la línea en segmentos porque interesa conocer cuál es el comportamiento del voltaje a lo largo de la línea. ¿Por qué? Porque este problema de sobrevoltaje puede no estar en el extremo, sino puede estar en algún punto al interior de la línea. Entonces, y en esos casos es cuando ustedes observarán en los sistemas de transmisión. Si ustedes observan, por ejemplo, la línea de 500 kilovoltios de la costa, o si observan el diagrama unifilar del sistema de transmisión del enlace Mantaro-Socabay en 220 kilovoltios, van a encontrar que hay sistemas de compensación que han surgido precisamente de este análisis de parámetros distribuidos. Por ejemplo, todas las líneas de 500 kilovoltios usualmente tienen una compensación al centro de la línea. ¿Por qué? Porque en algún punto al interior han identificado problemas de sobretensión. Entonces, ¿cómo identifican estos problemas de sobretensiones antes de que se construya la línea? O sea, en la etapa de pre-factibilidad. En la etapa del estudio preoperativo. Claro, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo saben de que en un cierto punto va a haber un problema de sobretensión? ¿Por las condiciones físicas que encuentran? Por las condiciones físicas de la línea. Tú estás pensando en una línea. Correcto. Estás pensando en una línea, entonces tú dices, a esa línea yo le quiero dar una capacidad de 700 megavatios. Yeah.
es la capacidad que le quiero dar, porque mi estudio de demanda señala que necesito 700 megavatios de aquí a 15 años. Entonces, para 700 megavatios, mi segundo razonamiento es, no lo voy a hacer con una línea de 10 kilovoltios. Tengo que hacerlo con una línea de 500 kilovoltios. O 220, bueno, puede ser. Entonces, bueno, ya más o menos voy evaluando, entonces digo, tiene que ser una línea de muy alta tensión. Siendo una línea de alta tensión, tengo que ver, ¿y qué conductor le pongo? Entonces, elijo un conductor que supere los mínimos técnicos que habíamos visto en la clase anterior. Entonces digo, tengo una línea, vamos a suponer, de 700 milímetros cuadrados. Entonces ya tengo el dato de el voltaje, ya tengo el dato de la capacidad que necesito y ya tengo el dato del conductor. Entonces, con eso comienzo a evaluar. Ahora, ¿qué pasa si la línea opera en vacío? Entonces tengo que evaluar cuánto de capacitivo están aportando. Entonces ya puedo darme esas respuestas. Y esos valores, por ejemplo, de capacitancia y los valores de la resistencia que se dan, por ejemplo, el valor de la capacitancia, ¿cómo se llega a calcular? ¿Depende del terreno en sí o es totalmente variable respecto al tipo de cable y nivel de tensión y la capacidad? ¿Qué hemos visto? ¿Está en capacidad de calcular capacitancia de la línea o no? Si hemos hablado que hay disposición geométrica de conductores, entonces significa que puedo sacar la distancia media geométrica. Si hemos señalado que el aporte de reactivos es la tensión al cuadrado por la susceptancia unitaria, por la longitud, ¿puedo calcular? Y eso es lo que quiero que hagan la próxima clase que traigan. Yo en la clase anterior les comenté de que revisen el plan de transmisión, ¿correcto? Entonces, ahora con esto que estamos viendo y con el apoyo de las hojas de cálculo que les he señalado, lo que les voy a pedir es que si no están formados en grupos, se formen en grupos como van a hacer la monografía o para facilitar esta oportunidad, yo voy a decir del 1 al 5 un grupo, del 5 al 10, pues como gusten, ¿no? Grupos de 4. Entonces, un grupo agarra un proyecto de transmisión del plan de transmisión y evalúa qué conductor tiene, qué capacidad tiene, qué conductor, qué capacidad y qué calibre tiene. Y sobre eso calcula los parámetros de la línea y evalúa por qué debe o no debe considerar un modelo completo, un modelo pi completo. O sea, ¿qué parámetros de ese modelo pi puede no considerar? ¿O qué parámetros lo considera y por qué? O sea, cuando uno lee un proyecto, cuando uno revisa un proyecto de transmisión, lo primero que se pregunta es, ¿y qué voltaje es? ¿Qué capacidad es? ¿Y qué conductor tiene? Entonces, esos son los datos básicos con los cuales yo puedo decir, voy a ver si los diseños que se han planteado para esto es razonable o no. Entonces, creo que en el plan de transmisión hay 4 o 5 proyectos que se han evaluado. Entonces, de ahí toman cada uno un proyecto, sacan las características de diseño de esa línea y evalúan esto que estamos viendo acá. ¿Por qué utilizarían parámetros? ¿Por qué no utilizarían o por qué preferirían utilizar parámetros concentrados o por qué preferirían utilizar parámetros distribuidos? Ya, entonces, bueno, completemos la idea de esto de la gran longitud. Entonces, cuando estamos hablando de gran longitud, como les comentaba, en teoría puede ser infinitos segmentos, pero cada uno de esos infinitos segmentos o cada uno de los segmentos
va a tener una configuración pi, de pequeña escala. Por eso es que fíjense, he tomado un modelo pi, un extremo, y lo que he hecho es tomarles un diferencial. Se supone que estos son proporcionales a la longitud. Todos los elementos son proporcionales a la longitud. Entonces por eso he tomado un delta X, que es un diferencial de longitud. En el voltaje también estamos hablando de un diferencial de voltaje, y en la corriente también estamos hablando de un diferencial de corriente. Una línea larga, uno la puede segmentar en 3 o 4 segmentos. En teoría se representa como un número infinito de diferenciales de circuitos pi de longitud delta X. Entonces, si uno toma un elemento de línea, si uno toma un elemento, un segmento de la línea, va a tener ¿qué cosa? Que la caída de tensión, fíjense, en cualquier elemento es primera ley de Ohm, no hay más. Corriente por impedancia, pero como la impedancia es proporcional a la longitud, entonces se toma esa porción de longitud. Entonces, cada elemento de línea va a tener una caída de tensión que es I por Z por diferencial de longitud. Y cada diferencial de corriente, este diferencial de corriente, va a verse variado. ¿Por qué? Va a verse variado por el aporte de reactivos. O sea, la corriente que va a fluir por la línea es única, porque es la que manda la demanda. Lo que va a hacer variar a la corriente va a ser, como estamos considerando infinitos elementos, cada elemento va a inyectar un delta I capacitivo. Entonces, ese delta I es proporcional al producto de tensión por admitancia, nuevamente por diferencial de longitud. Y de ahí, fíjense, sale de la ley de Ohm. Fíjense, de la ley de Ohm sale la expresión diferencial de la transmisión en primer orden. Entonces, ¿cuál es la diferencial de transmisión en el primer orden? Que la variación de voltaje respecto a la longitud es proporcional a la corriente por la impedancia. Y la variación de corriente en función a la longitud depende del voltaje y de la admitancia de la línea. Entonces tenemos, fíjense, la primera derivada de un proceso de transmisión. ¿Ustedes han llevado protecciones? Estamos llevando. ¿Están llevando protecciones? Sí. ¿Han llevado protecciones por mínima tensión o por máxima tensión? No. Sobre flash térmica. ¿Protección por derivada de frecuencia han llevado? Todavía. Pregunten entonces qué cosa es la derivada de frecuencia y qué cosa es la derivada de tensión. En protecciones, la derivada de tensión no es en función a la longitud. En protecciones, la derivada de tensión es en función al tiempo. ¿Qué significa, por ejemplo? Para el operador de la línea, que el voltaje varíe, por decir un número, 5 kilovoltios, que el voltaje varíe 5 kilovoltios en un día, derivada de tensión por el tiempo. O sea, que el delta de voltaje de 5 kilovoltios se dé en un delta de tiempo de 24 horas, no puede ser problema. Es una variación normal. ¿Por qué? Eso puede ser, digamos, de voltio en voltio a las 24 horas podría ser. No es problema. Pero para un sistema de protección que 5 kilovoltios se dé en medio segundo, ese es un problema. ¿Por qué se puede ser un anticipo si es hacia abajo de una sobrecarga o en el extremo de una falla? Por eso es que cuando se habla, por ejemplo, de protección de derivada de tensión, es ¿cuánto es el diferencial y en qué tiempo tengo que regular la protección?
Y aquí estamos hablando de derivada de tensión, pero como estamos hablando de diseño de línea, es la derivada por la longitud. Entonces, si a esa derivada le sacamos una segunda derivada, fíjense, si la primera ecuación le sacamos la segunda derivada, ¿qué cosa? La impedancia es constante. La impedancia unitaria es constante, lo que va a variar es la corriente en función a la longitud. De manera que la segunda derivada tenemos esta ecuación, una ecuación diferencial de segundo grado. Ecuación diferencial de segundo grado, ustedes saben que uno va a la tablita, a qué ecuación se parece y qué resolución tiene, ¿cierto? Entonces, esta segunda derivada que solamente tiene la segunda derivada y una constante, tiene esta representación. O sea, si yo esta segunda derivada la integro, voy a obtener ¿qué cosa? Voy a obtener la tensión en cualquier punto. Entonces, si hago las derivadas y luego integro, voy a tener aquello que necesito para mi análisis, la tensión en cualquier punto. Entonces, esa tensión en cualquier punto, ¿a qué es igual? Es igual a este número epsilon elevado ¿a qué cosa? Elevado a la longitud por la raíz del producto de impedancia por admitancia. Y la misma forma lo puedo hacer para la corriente. Entonces, tengo una derivada de corriente que es esta de acá, V por I, pero como ya tengo la tensión, tengo esta tensión la reemplazo allá y obtengo qué cosa es la primera derivada de corriente. Y nuevamente, si integro, voy a encontrar la corriente en cualquier punto y de eso depende. Entonces, de aquí surgen dos variables que son útiles también para el diseño de los sistemas de transmisión. Uno es la impedancia característica y la constante de propagación de onda. La constante de propagación de onda es la velocidad de la luz. Entonces, si uno necesita comprobar si los parámetros calculados de la línea están correctamente hecho el cálculo, esto me tiene que dar del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Y la impedancia característica, nuevamente fíjense, la impedancia característica no depende de la longitud, porque en ambos lados hay longitud. La impedancia de la línea es Z sub 0, o sea, la impedancia unitaria por longitud, y admitancia unitaria por longitud. Se van las dos longitudes, de manera que la impedancia característica es un parámetro que no depende de la longitud. Y son valores referenciales dependiendo de ya sea se trate de un cable subterráneo o de una línea aérea. Y esta constante de propagación tiene un beta y un alfa, que es el factor de atenuación y el factor de fase, que usualmente lo usan los electrónicos para sintonizar todo el tema de comunicaciones utilizando el conductor como portador de onda. Ahora, tenemos que aquí, fíjense, la tensión en cualquier punto nos interesa ¿para qué? Para conocer el voltaje
a lo largo de la línea e identificar si ese voltaje en algún punto supera la tensión máxima. Y puedo ver el tema de compensar con reactores. O sea, este V sub X es necesario en la etapa de diseño. Pero en la etapa de operación, ustedes no han visto un centro de control donde diga la tensión al kilómetro 105 es tanto. En la operación solamente se mide tensión y corriente en los extremos de la línea. Entonces, nuevamente, si se resuelven esas ecuaciones, vamos a tener que la tensión en los puntos de interés del operador, la tensión depende de esta constante que hemos obtenido con las ecuaciones diferenciales. Y otra forma de verificar el cálculo de la línea, de los parámetros de la línea, es cuando verifique estas relaciones. En el año 2003-2004 se hizo el primero o segundo estudio de coordinación de protecciones del sistema interconectado. Entonces, allí se hizo una verificación de todas las impedancias, admitancias de las líneas. Y se encontró que más o menos el 20 o 30% del total de las instalaciones no tenían bien calculados sus parámetros. Entonces allí se hizo, recién se estaba implementando este tema de que el carácter público de la información del sistema. O sea, en el año 90, en el año 2000, cada uno que tenía un archivo del sistema tenía la información. Después esto se ha ido haciendo público. Entonces, conforme se ha ido haciendo público, realmente se han detectado errores de cálculo. Entonces, y una de las formas para detectar esos errores de cálculo era haciendo estas comprobaciones sobre los datos que declaraban las empresas. Entonces, de aquí surge la potencia natural. ¿Qué cosa es la potencia natural de la línea? Fíjense, la potencia natural depende de la tensión nominal al cuadrado y de la impedancia característica. En una línea aérea, la impedancia característica está en este orden, y en los cables subterráneos, 50 ohms. ¿Qué cosa es la potencia natural? La potencia natural es una condición ideal de transmisión. Es una condición ideal de transmisión donde se dice que la línea llega a transmitir la potencia natural si opera con un factor de potencia constante en todos los puntos y supone condiciones óptimas de operación en el transporte. La impedancia característica es la raíz de impedancia sobre admitancia, y si nosotros hablamos de una línea ideal, es relación entre inductancia y capacitancia. ¿Por qué interesa el tema de los parámetros distribuidos? Los parámetros distribuidos interesan justamente por esos procesos físicos que hemos ido describiendo, y principalmente el tema Ferranti. El tema Ferranti es el que realmente plantea la necesidad de hacer de este análisis de parámetros distribuidos. Entonces, si tenemos una línea de transmisión, ¿qué cosa tenemos? Lo natural, lo convencional, lo que nos dice el sentido común, es que cuando hay más transporte, la tensión cae.
Ley de Ohm. Simple. Ley de Ohm simple. El tema está en que esa ley de Ohm simple es para circuito de corriente continua. Cuando estamos hablando de circuito de corriente alterna, va a depender de la variable reactiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de la potencia activa, obviamente la potencia activa siempre va hacia la carga. Pero sin embargo, la potencia reactiva puede ir a la carga o venir de la carga. Depende de esta correlación del aporte capacitivo versus la demanda reactiva del sistema. Entonces, si estamos hablando de que la potencia reactiva es positiva, la caída de tensión también es positiva. ¿Qué significa potencia reactiva positiva? Que estamos atendiendo con reactivos a la carga. Entonces, si atendemos con reactivos a la carga, ¿qué significa? Que el flujo de reactivos es mayor que el aporte de reactivos de la línea, ¿cierto? Para que se dé el balance. Entonces, en ese caso, la potencia que fluye por la línea va en la misma dirección que el flujo activo. Entonces se sigue manteniendo el carácter de la primera ley de Ohm. Pero ¿qué pasa si la demanda reactiva es negativa? Si el flujo de reactivos es negativo, ¿qué significa? Que hay un desbalance. Significa que es como en el extremo es la condición de vacío. En la condición de vacío no hay demanda de corriente ni activa ni reactiva, pero tenemos un aporte de capacitivos. Entonces ese aporte de capacitivos prácticamente es en contracorriente al flujo normal. Entonces eso hace de que esto se invierta en el tema cuando estamos hablando del flujo de potencia que retornan al sistema. Entonces, por eso es que en los sistemas de transmisión siempre se habla de la desviación, de la variación de tensión por el carácter del flujo de reactivos. Entonces, aquí tenemos en líneas largas. Cuando estamos hablando de una línea ideal, significa que no hay ni permitancia ni resistencia. ¿Correcto? Entonces, en una línea ideal vamos a tener el elemento longitudinal, que es la reactancia inductiva, y en el elemento transversal tenemos el efecto capacitivo. Entonces, ¿qué cosa es la potencia natural? La potencia natural, que la relación decía tensión al cuadrado sobre impedancia característica, la tensión natural es aquel flujo de potencia en condiciones ideales óptimo para el proceso de transmisión, siempre y cuando la demanda de reactivos en el elemento longitudinal sea igual al aporte de reactivos del elemento transversal. Si esos dos son iguales, se compensan y el flujo de reactivos sería cero. Entonces, a esa condición, cuando el flujo de reactivos es cero, pero este flujo de reactivos es cero, no porque no haya flujo, sino simplemente porque lo que se genera en la línea es absorbida por ella. Entonces, por eso es que se dice, la potencia natural es aquella condición ideal del transporte cuando el factor de potencia es unitario. Ese factor de potencia es unitario, ¿por qué? Porque el Q capacitivo con el Q inductivo se compensaron. Entonces, en ese caso, ¿por qué se habla de ideal? Porque en ese caso no hay variación de tensión. O sea, en una condición ideal, la tensión en todos los puntos va a ser igual. Fíjense, no hay caída de tensión. Asumiendo que no hay R. No hay R, es ideal por eso. Asumiendo que no hay R, la tensión se mantendría constante.
Pero ¿qué pasa? Tenemos que el flujo reactivo está en línea con el flujo activo. Es cuando decimos de que el aporte de reactivo no es suficiente y el sistema tiene que dar reactivos a la carga. Entonces, la comprensión básica de la ley de Ohm. En ese caso, la tensión cae. Aquí en la primera figura tenemos el comportamiento de tensión y aquí tenemos el comportamiento de la corriente. En este caso, como hay activo y reactivo, la tensión cae. La tensión cae y obviamente la corriente aumenta. Si fuera al contrario, ¿qué cosa tenemos? Por ejemplo, que en una condición de mínima carga, el aporte de reactivo puede ser en exceso respecto a la demanda. Entonces el reactivo se devuelve. Entonces, en ese caso, el efecto Ferranti en su máxima expresión. La tensión en el lado de donde se inyecta el reactivo aumenta. Aquí nosotros teníamos de que en este lado se aumenta el reactivo y este es el resultado que nos tenemos. Entonces la tensión aumenta acá y va cayendo hacia el lado de la fuente. Y la corriente se reduce habida cuenta de el diferente carácter que tiene la activa y la reactiva. Y en condición extrema es la condición de vacío, cuando no hay potencia activa y todo lo que se necesita evacuar es reactivo. Entonces en este caso tenemos siempre el punto de mayor voltaje, es el punto donde se inyecta el reactivo. Y de allí es donde salen las necesidades de regulación. ¿Qué hacen los sistemas de regulación? Los sistemas de regulación, si hay una caída de tensión, lo que tratan es de levantar el voltaje. ¿Qué es lo que hace este equipo de acá? Trata de regular el voltaje. Entonces, el sistema de regulación, sin embargo, se enfrenta a dos problemas. Se puede enfrentar el sistema de regulación en los sistemas de potencia, se puede enfrentar a un problema de levantar el voltaje, o se puede enfrentar a un problema de reducir el voltaje. Entonces, en este caso estamos hablando de exceso de reactivos y aquí estamos hablando de déficit de capacidad. Y todos los sistemas de control, fíjense, tienen que evaluar ya sea este punto máximo o este punto mínimo. Entonces, ¿en qué punto máximo se hace necesario el aporte de reactivos y en qué punto mínimo, por ejemplo, se hace necesario el rechazo de carga por mínima tensión? Hablábamos hace un momento que la tensión mínima, 220 menos 5%, 209 dijeron, ¿cierto? 209. Tensión mínima por calidad. Suponiendo que la operación puede soportar hasta 205. Llegó los 205, ¿qué más se hace? Ya como control, como dispositivo de control, nada se puede hacer. Lo único que se hace en ese caso es actuar ya no sobre los sistemas de control, sino actuar sobre la demanda. Entonces, ¿cómo recupero voltaje? Botando carga. Entonces, por eso que se denomina rechazo de carga por mínima tensión. O sea, ya es el último recurso del sistema. El sistema primero mide tensión, ve que se cae. Si se cae, aporta reactivos, sigue aportando reactivos. Una vez que agota eso,
ya el sistema tiene que ir por otra solución que es la rechazar carga. Ingeniero, también el rechazo de carga por mínima frecuencia. También hay. ¿Y en qué momento vemos cómo varía el sistema de transmisión en valor en función de la frecuencia? Cuando estamos hablando de análisis del sistema propiamente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, un sistema, una línea de transmisión que está alimentada por una carga, por una generación única. Entonces allí tienes que hacer tu análisis de estabilidad y determinar pues cuál es el valor de la frecuencia y cuál es el carácter de la excursión de frecuencia. En el sistema interconectado no se ve la variación de la frecuencia en sí. Sí, sí, sí. Es básicamente hacer análisis transitorio de balance de energía, balance de potencia. Entonces, bueno, el efecto Ferranti lo hemos explicado en su desarrollo. Entonces, como les comentaba, por favor, para la próxima clase, los grupos que se puedan formar ahorita, y cada grupo trae, digamos, desarrollado el proyecto de transmisión que han tomado del plan de transmisión, revisado las características, tensión, capacidad de transporte, conductor, le hacen a ese proyecto, le calculan cuáles son los parámetros de la línea, cuál es el efecto Ferranti que puede presentarse y cuál es el aporte de reactivos que tiene esa línea. ¿Ya? En los archivos que les he compartido hay algunas hojas de cálculo que les permite calcular los parámetros. Hay una hoja de cálculo también que permite calcular la caída o el efecto Ferranti. Una opción. La otra opción es que tomen el MATLAB. El MATLAB tiene también modelos desarrollados. Por ejemplo, tiene un modelo de parámetros distribuidos y tiene un modelo de parámetros concentrados. Entonces, allí el modelo está hecho. Lo que uno tiene que darle al MATLAB es qué resistencia unitaria he calculado, qué reactancia unitaria tengo, y con eso y qué longitud. Y con eso también el MATLAB calcula el aporte de reactivos, calcula efecto Ferranti y hace también el análisis de capacidad de corriente.